vamos a solucionar los tres últimos problemas de la hoja del teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular cosas que podrían ser útiles en la vida real, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 4, lo tenemos aquí, dice, si tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 14 metros y 48 metros, ¿cuánto medirá la hipotenusa? Bueno, pues este es un poco teórico. Si tenemos un triángulo rectángulo, vamos a dibujarlo así. Sabéis que triángulo rectángulo significa que tiene un ángulo de 90 grados obligatoriamente, si no, no es rectángulo. Y entonces hay un lado que es la hipotenusa, que tiene que ser el lado más largo, y dos catetos. Si luego dibujamos el triángulo levantado, un cateto se le suele llamar cateto base, porque es sobre el que está apoyado el triángulo, y otro es el cateto altura. Aunque que conste que un triángulo rectángulo puede estar apoyado sobre la hipotenusa y no le pasa absolutamente nada. Si esto es de 90 grados, esto sería un cateto, esto sería un cateto y esto sería una hipotenusa. ¿De acuerdo? Vamos a quitarlo, pero en fin, que normalmente los triángulos rectángulos, para ver mejor que son rectángulos, se suelen dibujar de pie, apoyados sobre un cateto, pero no es obligatorio. Me dicen, tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 14 metros y 48 metros, es decir, este es, bueno, tal y como lo he dibujado, este es el corto, 14 metros, y entonces este tiene que ser 48 metros. Y no sabemos lo que mide la hipotenusa. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo no sé lo que mide la hipotenusa, pero sí me han dicho que un cateto mide 14 y que el otro mide 48. Entonces un cuadrado, ¿eh? Entonces vamos a hacer primero las cuentas y luego vamos a despejar. Bueno, 14 al cuadrado es 196, 48 al cuadrado, calculadora, borramos aquí, 48 al cuadrado. Usad vuestra calculadora y aprender a manejarla, ¿eh? Porque en los exámenes puede ser muy útil. Y si no, no la sé manejar en el examen, pues mal lo llevo. Aquí a 2304 le vamos a sumar los 196 del 14 al cuadrado y da 2500. Entonces, yo lo que tengo aquí es h al cuadrado. Yo quiero despejar h. ¿Quién está con ella? U cuadrado. ¿Qué es lo contrario del cuadrado? La raíz cuadrada. Y lo que hago en un lado, lo hago en el otro porque estoy despejando una ecuación. Entonces, el cuadrado y la raíz son operaciones opuestas y por lo tanto se me queda la hipotenusa. Y si calcula la raíz cuadrada de 2500 da 50. ¿50 qué? A ver, estos son metros. Entonces, esa hipotenusa va a medir 50 metros. Y fijaos, acabo de encontrar una terna pitagórica. Porque las ternas pitagóricas son grupos de tres números enteros que cumplen el teorema de Pitágoras. En este caso es la terna 14, 48, 50. ¿Vale? Este sería el número 4. Vamos a hacer el número 5. Calcula la altura del árbol utilizando los datos del dibujo. Bueno, pues vamos a ver, el número 5. Esto puede ser interesante, supongamos que queremos, por lo que sea, hay que talar un árbol, el árbol va a caer y yo quiero saber si va a llegar hasta una casa que tengo aquí al lado. Entonces, para eso me sirve, puede ser útil conocer la altura del árbol. Y claro, si el árbol, o sea, no, a ver, yo no voy a subir a este árbol para desplegar una cinta métrica, más que nada porque igual por las ramas superiores se rompe el árbol, se rompen las ramas y me caigo. Entonces, se puede saber lo que mide un árbol. Hay varias maneras y eh, una de ellas podría ser esta, ¿no? Bueno, este mide 25 metros. Aquí me ponen 4 metros. Claro, aquí tengo una sombra muy larga, ¿no? Y lo que no conozco es la altura. A la altura la voy a llamar A. Entonces, esto es un triángulo rectángulo, si lo escribo así. Si lo escribo así. Ahora os diré cómo puedo medir la altura de un árbol sin tener que saber la hipotenusa, ¿eh? Esta no la sé. Esta mide, me ponen 25 metros. Vale, lo veo muy chiquitito, pero es... Yo creo que pone... No es 25, es 2,5, ¿eh? Es que si no es demasiada sombra y poca hipotenusa. No podría ser. Este triángulo no existiría, ¿eh? 2,5 metros y 4 metros. Entonces aquí, si yo sé que esto es un triángulo rectángulo, si yo tengo aquí 90 grados, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar? Que la hipotenusa al cuadrado sea igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿no? Entonces, la hipotenusa, pues en este caso es 4. Esta es la hipotenusa. Esto es 4 al cuadrado. ¿Un cateto? Pues no lo sé.
El otro cateto, 2,5 al cuadrado. Fijaos que lo que me va a salir aquí no es una terna pitagórica porque 2,5 no es un número entero, ¿eh? 4 al cuadrado, 16 al cuadrado. 2,5 al cuadrado es 6,25. Cogéis la calculadora y lo calculáis. Entonces, primera cosa que voy a hacer, quiero despejar la A. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle la vuelta a la ecuación para tener la letra que quiero despejar a la izquierda. Esto siempre lo puedo hacer porque una ecuación es como una balanza y la balanza me da igual verla del derecho que del revés. ¿Quién está aquí con la A? Pues un cuadrado y un más 6,25. Lo primero que voy a hacer es quitar el 6,25 restándole 6,25 en ambos lados. Esto no hace falta que se escriba, se puede pensar. 6,25 menos 6,25 es 0. Y si a 16 le quito 6,25 da 9,75. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo contrario de un cuadrado? La raíz cuadrada. Y lo que hago en un lado, lo hago en el otro. Entonces ya voy a obtener la altura del árbol. Vamos a hacer aquí 9,75. Esta calculadora mía del ordenador no tiene raíz cuadrada. Entonces se puede hacer raíces cuadradas elevando a 0,5. Eso es algo que se explica en cuarto. Y me ha salido 3,12. Bueno, pues 3,12. Como es la altura de un árbol, todo estaba en metros. Entonces resulta que el árbol mide, la altura del árbol es 3, he puesto 3,14, es 3,12 metros. Cuidado que esto es un 2. Hay una forma más sencilla de calcular la altura de un árbol y es, si yo tengo un árbol aquí, y es sencillamente esperar a que la sombra del árbol mida lo mismo que el árbol. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Cuando tengo aquí 45 grados, el árbol está derecho sobre el suelo, luego estos son 90 grados, y aquí tengo 45 grados. En ese caso, la sombra mide lo que mide el árbol. Entonces, ¿cómo se suele hacer esto? Pues cogéis un bastón, supongamos que un bastón que lo cogéis mide 2 metros. Lo dibujáis en el suelo, 2 metros, y esperáis a que el sol haga que la sombra del bastón llegue a la marca que habéis hecho en el suelo del bastón. O sea, el bastón lo tumbas, mide 2 metros. Cuando la sombra del bastón es igual al bastón, vais corriendo, marcáis con tiza en el suelo una señal, medís la distancia del árbol y entonces esta distancia es igual que la altura del árbol. Esto no lo inventé yo, no sé si fue Aristarco de... A ver, vamos a buscarlo. O Zenón, no me acuerdo, la sombra de la pirámide. Hubo un concurso en Egipto para calcular la altura de una pirámide. Nadie podía calcularla y entonces, no recuerdo ahora quién fue, la sombra de la gran pirámide, utilizando el teorema de Tales. El caso es que, no sé si fue Aristarco o fue Zenón. El caso es que hizo lo mismo, puso su bastón, marcó la sombra del bastón y cuando la sombra del bastón era igual a lo que mide el bastón, la sombra de la pirámide es igual a la altura de la pirámide. Marcas la sombra en el suelo, la mides y tienes la altura de la pirámide. Estos griegos eran muy listos, sobre todo los griegos matemáticos. El número 5. El número 6, vamos a ver. El número 6 me dice, bueno, aquí cuidado porque aquí vamos a tener que hacer alguna corrección. Dice, unimos mediante un cable de acero el tejado de una casa con lo alto de un mástil. Aquí veis el dibujo. Con los datos del dibujo calcula la longitud del cable. O sea que yo tengo aquí una casa. Cuidado porque esto ya son 3 metros. O sea que el cable está elevado sobre el suelo. Este es el mástil, aquí está el suelo. El mástil está clavado perpendicularmente al suelo. Luego ahí tengo triángulos rectángulos y sé que toda la altura del mástil son 10 metros. Pero el triángulo que yo tengo que hacer es este. Ahí están los 90 grados. Entonces, realmente este cateto no mide 10, porque ya le he quitado 3. Este cateto mide 7 metros. ¿Vale? Y me están diciendo aquí también, cuidado que no lo he apuntado, que la distancia de la casa al mástil, esta distancia, son 7 metros. Y por lo tanto, lo voy a poner aquí fuera, el triángulo rectángulo que me ha salido es, este es el cable cuya longitud no sé, estos son 7 metros, porque es esta distancia entre la casa y el mástil, es esto de aquí. Y estos son 7 metros, no 10, ¿vale? Porque a los 10 metros le he quitado 3 de la casa. Entonces, yo puedo sacar
lo que mide la longitud utilizando el teorema de Pitágoras, porque eso es un triángulo rectángulo. Esto es la longitud del cable, estos son 7 metros y estos son 7 metros. O sea que la longitud del cable es igual a 7 al cuadrado, que es 49, más 49. La longitud del cable es 100, es 98. Perdonad. Es 98, ¿no? 18, efectivamente. Y por lo tanto, a ver, vamos a hacerlo por pasos. Para quitar este cuadrado, recordar siempre que lo contrario de un cuadrado es una raíz cuadrada, y lo que hago a un lado de la ecuación, para que la ecuación no cambie, lo tengo que hacer al otro. Entonces aquí tengo que la longitud del cable, esto podríamos necesitarlo, por ejemplo, para sujetar antenas, antenas parabólicas, antenas de las que ponen para móviles, en los campos por ahí, cuando salís y las veis en las carreteras, están sujetas con cables. Y hay que calcular la longitud del cable. Vamos a ver, la calculadora. Vamos a calcular 98, la raíz cuadrada, ya os he dicho que esto no lo hace, por lo tanto lo elevamos a 0,5. Y sale, aquí está, vamos a redondear a dos decimales, o sea, 9,89 sería 9,90, ¿vale? Sería entonces 9,90 metros. Eso es lo que tiene que medir el cable, ¿vale? Este cable al final tendría que medir 9,90 metros. Esa es la solución. Yo digo que las antenas de telefonía, para evitar que el viento las derribe, se sujetan con cables, ¿vale? Y entonces, claro, necesito poder calcular, yo sé dónde voy a clavar el cable y necesito saber calcular cuánto mide el cable. El ejercicio número 7, vamos a ver. El ejercicio número 7 dice: calcula cuánto mide la escalera utilizando los siguientes datos. O sea que tengo, bueno, yo la voy a dibujar, aquí está dibujado así un poco en diagonal, así vista como en perspectiva. Yo la voy a dibujar perfectamente de lado. Yo tengo aquí el suelo, tengo aquí el muro. Bueno, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Aquí está el suelo, aquí está el muro y aquí está apoyada la escalera, ¿vale? O sea, esto es la escalera y eso es el muro. Esto es el suelo. Y con los datos que me dan me dicen que la escalera está apoyada a 70 centímetros del muro, que la altura del muro es 2,70 centímetros, y lo que no sé es lo que mide la escalera, y si os dais cuenta es una hipotenusa. O sea, esta longitud de la escalera es una hipotenusa, y puedo aplicar entonces el teorema de Pitágoras. La longitud de la escalera al cuadrado será igual a uno de los catetos, 2,70 al cuadrado, más el otro cateto, 70 al cuadrado. Bueno, me estoy dando cuenta de una cosa, que me he equivocado. Estos son metros. Y no se pueden mezclar centímetros y metros. O sea, esto es lo mismo que 270 centímetros. Entonces aquí le voy a quitar la coma. Ya tengo centímetros y centímetros. Y por lo tanto lo que me va a salir aquí son centímetros. Entonces la longitud de la escalera al cuadrado es, calculadora, 270 al cuadrado, 72.900, más 70 al cuadrado es 4.900, y por lo tanto el al cuadrado es 72.900, le sumo 4.900 y me queda 77.800. Ya sabéis que para quitar el cuadrado utilizo la raíz cuadrada. Aquí me queda la longitud de la escalera y aquí tengo que calcular, lo elevo a 0,5. Si vuestra calculadora tiene raíz cuadrada, mejor. Y me sale, voy a ponerle solamente dos decimales, 278,92. Y cuidado, porque aquí es importante saber que me ha salido. Esto no son metros, sería una escalera impresionante. Estos son centímetros. Si lo paso a metros, recordad que si yo pongo 278,92 centímetros, la coma marca la unidad, es decir, estos son centímetros. El 9 serían milímetros, el 10 serían decímetros y el 2 serían metros. Por lo tanto, si yo quiero expresar esto en metros, no tengo ni que multiplicar ni que dividir. Yo tengo los números 2, 7, 8, 9, 2. 2 son metros, decímetros es el 7, centímetros es el 8, milímetros es el 9 y décima de milímetro es el 2. Lo quiero en metros. ¿Dónde están los metros? En el 2, pues ya está. Porque la coma, lo voy a apuntar aquí, la coma marca la unidad.
Entonces no tenéis que romperos la cabeza pensando si es multiplicar o dividir. Le ponéis la coma y se acabó. 2,7892 metros, ¿vale? Bueno, la verdad es que nadie mide tanto, milímetros y décimas de milímetro, pero bueno, como nos ha salido así, lo vamos a dejar. Vale, esto sería más correcto poner así, 2,79 metros, ¿vale? Porque los milímetros tampoco influyen tanto en la longitud de la escalera. Vale, vamos a... quito este, vamos a hacer... uy, perdón, el 8. El 8 dice, lo tengo aquí, calcular la altura de la casa utilizando los datos del dibujo. Bueno, pues yo lo mismo, yo lo voy a dibujar de costado, ¿vale? Esta sería la sombra, parece que es la sombra del edificio, ¿vale? Y me dice que son 35 metros. La altura del edificio no la sé. Y aquí alguien ha medido esta distancia, puede ser un cable o puede ser porque la han medido. Ahora se pueden medir distancias cuando vienen a casa a hacer una obra y quieren tomar distancias, ya no se suele utilizar ni siquiera una cinta métrica, traen un medidor láser y eso se puede hacer, ¿no? Vale, y sale que estos son 37 metros. Y si os dais cuenta, en este triángulo, esto es un triángulo rectángulo porque las casas generalmente están levantadas de forma perpendicular al suelo. Y por lo tanto aquí tengo 90 grados, es un triángulo rectángulo. Y entonces esto es un cateto, esto es un cateto, y este sería la hipotenusa. Y si es un triángulo rectángulo, cumple el teorema de Pitágoras. En este caso la hipotenusa la sé, es 37. Un cateto no lo sé, es la altura de la casa. Y el otro cateto sí lo sé, es 35 metros. Entonces vamos a coger la calculadora, borro por aquí, y calculo 37 al cuadrado. Y me sale 1369. La altura de la casa no la sé, y ahora 35 al cuadrado queda 1225. Entonces, vamos a despejar a la a. Lo primero que voy a hacer es darle la vuelta a la ecuación porque yo quiero tener la variable que quiero despejar a la izquierda. Bueno, os dais cuenta que llevamos un rato haciendo ejercicios sin usar la x. La x se utiliza en las ecuaciones porque sí. Normalmente se le pone a las letras, a las incógnitas, la inicial de lo que quiero calcular. En este caso es una a por la altura del edificio. Bien, vamos a hacerlo en plan rápido. ¿Quién está con la a? Un cuadrado y un 1225. El cuadrado está elevando, evidentemente, y el 1225 está sumando. Primero se desmontan las sumas. Entonces, restaría 1225 en ambos lados. Aquí me quedaría 0 y aquí me quedaría menos 1225. Entonces, vamos a 1369, que lo tengo aquí, le voy a restar 1225 y sale 144. Ya sabéis que para quitar un cuadrado, lo contrario es la raíz cuadrada. Y lo que hago en un lado, lo hago en el otro. La raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Y la de 144 es 12. Y como todo está en metros, son metros. Esa es la altura del edificio. Y además, si os fijáis, me ha salido una terna pitagórica. Las ternas pitagóricas, están formadas por tres números enteros, eso es importante, si son decimales no vale, que cumplen el teorema de Pitágoras, y en este caso son 12, 35 y 37. ¿Vale? Bueno, y con eso está hecho el ejercicio 8 y ya está resuelta la hoja entera.